Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo están? A ver, queríamos en este intermedio hacer un pequeño ejercicio que no lo vamos a hacer por un tema de tiempo, pero igual se los quiero contar para que vean más o menos de qué iba, que era algo muy sencillo. Habían aquí unas frases que hemos extraído de cualquier lugar y la propuesta era pasarnos de este lenguaje comunicacional a este lenguaje en verso, permutando y combinando los elementos, ¿no?, de esta oración. Ahí tenemos un ejemplo muy claro. La frase era: introduzca o modifique su número de teléfono para acceder a su buzón de voz. Obviamente está diciendo algo, hay un mensaje, hay una comunicación. Y replanteando, permutando estas palabras, el resultado era: introduzca su voz de número para acceder a su buzón o modifique su teléfono, ¿no? Entonces, una vez más, a manera de resumen de todo lo que hemos hablado hasta el momento, estamos jugando con significantes para generar nuevos significados. Y bueno, el otro ejercicio era trabajar un poco de caligramas, que solamente vamos a mostrarle algunos ejemplos, ¿no?, de talleres anteriores que hemos hecho. Este ejercicio consistía en hacer una palabra que gráficamente exprese lo contrario, ¿no? Entonces aquí vemos horizontal escrito de manera vertical, o este otro, ¿no?, cubo con la forma del cubo, ¿no? Entonces eran una serie de juegos con caligramas y con estas relaciones para reflexionar sobre la palabra cosa. Entonces, con este intermedio pasamos ya a la parte de arquitectura. Bueno, esto es de lo que ya habló un poco Rodrigo. Y vamos a empezar haciendo este paralelo, ¿no? Hemos hablado, ¿no?, de esta combinación de elementos para generar nuevos significados. Nos ha quedado claro que en poesía los elementos que combinamos son las palabras, ¿no? Y gracias a ello podemos liberar al lenguaje de las convenciones mediante la asociación de palabras con diferentes y múltiples significados, usando también el espacio en el que se distribuyen las palabras y la forma que tienen estas palabras. Haciendo o intentando hacer un paralelo con arquitectura, ¿no?, de qué manera podríamos también liberar a la arquitectura estas convenciones por medio de estas combinaciones y permutaciones. Entonces, pensando en arquitectura, ¿cuáles son los elementos de la arquitectura? Son, bueno, el piso, las paredes, los techos, las puertas, las ventanas, ¿no?, todos los elementos físicos de los espacios que nos envuelven. Y entonces esa búsqueda nos lleva por un camino en el cual empezamos a trabajar con estas formas, ¿no?, a combinar las paredes, los pisos, las puertas, los techos. Y en ese camino, en esa búsqueda inicial, aparece una reflexión que es bastante interesante en cuanto a la relación que ha quedado clara en el lenguaje entre el significado y el significante, ¿no? Derrida dice, ¿no?, que esta relación de la que hemos hablado entre el significado y el significante lingüístico es un paralelo entre la relación que hay entre la forma y la función arquitectónica, ¿no? Es una relación que ya no es fija, sino que es arbitraria y restrictiva. ¿A qué me refiero con esto? Anteriormente, y bueno, en la modernidad, en la arquitectura moderna, había una ley que era: la forma sigue a la función, ¿no? Entonces entendía que cada edificio, la forma que tenía cada edificio expresaba la función que tenía dentro, ¿no? Entonces una vivienda parecía una vivienda, tenía ventanas de vivienda, tenía puertas de vivienda. Una iglesia parecía una iglesia, ¿no? Pero conforme las ciudades se han ido renovando y se ha ido avanzando en este tema, hemos empezado en la década de los 70 a ver, bueno, después de la guerra, cómo de repente algunos colegios se reutilizaban y se convertían en viviendas, o si vamos más adelante, cómo algunos palacios se convierten, no sé, en discotecas o cosas así. Entonces hay una ruptura entre la forma del edificio, la materia del edificio y la función que alberga. Y esto, Robert Venturi, es un arquitecto que estudió mucho esto, lo descubre con este ejemplo paradigmático que es este edificio Pato, ¿no?
Entonces, si un pato puede albergar un restaurante, cualquier forma puede albergar cualquier función, ¿no? Entonces, esa relación está totalmente destruida al ver este ejemplo. Y bueno, a partir de eso él empieza a reflexionar y en esta casa, que es la casa de su madre, empieza a jugar un poco con esas lecturas, ¿no? Esto que parece una casa simétrica, tradicional, en realidad no es eso que parece. El ingreso no es un ingreso frontal, sino que está al costado. Lo que parece la chimenea arriba no es la chimenea. Y empieza a jugar con este tema de la función y aparece algo que es muy importante para lo que vamos a hablar, que es esto de los espacios sin función, ¿no? Esta ruptura entre la forma y la función da origen también a que valoremos los espacios sin función, ¿no? Antes, en la modernidad, todo espacio tenía que ser funcional, ¿no? Si no era funcional, estás perdiendo metros cuadrados, digamos, ¿no? En la lógica racional. Pero aquí, miren esta escalera que empieza sin diagonal y se choca contra esta pared, ¿no? Entonces, una escalera, vas a mi vivienda y te encuentras con esa escalera y dices, oh, este arquitecto es una bestia, ¿no? Pero, ¿qué es lo que sucede con este espacio sin función? Se genera una posibilidad de diferentes lecturas, de nuevos sentidos, ¿no? Entonces, en un momento lo utilizan, no sé, para acumular cuadros, para acumular recuerdos, o puede ser el rincón donde te sientes con tu enamorada, para usar la escalera no solamente como circulación, sino para otras cosas. Es una especie de balcón, ¿no? Entonces el papá baja del segundo piso y se asoma por ese resquicio que hay en la escalera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces empieza a aparecer un espacio en el cual ya no es el arquitecto el que quiere decir algo, sino la persona que ocupa ese espacio, la que interpreta y que convierte eso en un sentido nuevo. Entonces, esta exploración que mencionaba antes, en la que aparece esta ruptura entre la forma y la función, que tiene un camino por el lado más material de la arquitectura, en el cual, como en las palabras que combinamos, aquí también empezamos a combinar, ¿no? Como vemos acá, el piso también se convierte en la pared, y finalmente es también el techo, ¿no? Lo que era la pared se convierte en una puerta, y aquí lo mismo, ¿no? La plaza se convierte en una gradería, y la gradería se convierte más en el techo del edificio, ¿no? Entonces empiezan a ver estas lógicas. La pared se convierte en la ventana. Entonces, todo lo que antes tenía un sentido unívoco empieza a variar, a hacerse de múltiples lecturas. Pero en ese camino, volviendo a la imagen que les mostraba hace un rato, llegamos a esto, ¿no? Esa libertad formal en la cual cualquier forma puede albergar a cualquier función, la pared puede ser el techo, etcétera, etcétera. Lo que hace es que finalmente se disocie el contenido del contenedor en la arquitectura, se disocie la superficie y la estructura, y llegamos a esta tendencia en la cual los arquitectos que reclamaban a los arquitectos modernos que por su abstracción la arquitectura no representaba nada, y eso la alejaba de la ciudadanía y de la gente, buscaban con estas combinaciones y permutaciones formales hacerse de una lectura más clara para la gente, acercarse a la gente, decir otras cosas. Pero vemos que nuevamente caemos en un lenguaje comunicacional, ¿no? Porque finalmente aquí estos temas con las formas están nuevamente por el camino de qué es lo que quiere decir el arquitecto, ¿no? Qué es lo que quiere decir con girar estos elementos, ¿no? Y en fin, ese es un camino que está tomando la arquitectura, y que quiero detenerme en este ejemplo para que entendamos cómo hay dos caminos bastante definidos, aparentemente que empiezan por el mismo lado, pero que podemos distinguir bastante bien. Este es un ejemplo paradigmático, cumbre, digamos, de lo que he estado mencionando, de estos nuevos juegos que aparecen en la plástica de la arquitectura. Y entonces vemos aquí, ¿no?, cómo esto que era el piso es aquí una rampa y se convierte adentro, son las escaleras de un auditorio, y eso se convierte aquí en la pared, y luego es el techo, y luego es el otro techo. Entonces, y además esta línea es también la fachada, ¿no? Entonces es un elemento que en ese edificio es todo, ¿no? Una cosa que es todo.
aquí lo podemos ver, bueno, este es el espacio interior, aquí vemos como el piso se convierte en el techo, y etcétera, ¿no? Y ahora quiero que nos detengamos en estos dos videitos para poder hacer una comparación y llegar al punto que quiero llegar. Mejor los pongo acá directo. Es un video del interior del edificio, vemos ahí el pliegue, ¿no? Ahí está el espacio. Vamos a pasar más rápido. Bueno, eso es lo que ya les expliqué en la foto, creo que con eso es suficiente. Ahora veamos esto. Bien, concéntrese acá. Qué rico. Y entonces, ¿qué es lo que nos dice este video? Hemos visto, ¿no?, cómo hay la exploración formal, ¿no es cierto?, la plasticidad, los elementos permutándose en la arquitectura, que llevan 20 años experimentándose, pero luego vemos esta otra imagen, este video, ¿no?, esa plasticidad que llama la atención, que está el señor ahí filmando, ¿no?, el video que recorre el espacio sin personas porque es bello, el otro que, bueno, intenta un poco retarla, esa nueva plástica asomándose un poquito por ahí para tomarse la foto en el piso que es pared y que después esté hecho, ¿sabes? Pero de pronto aparece este personaje que irrumpe en este lugar y genera un nuevo sentido, ¿no? Entonces, yo les pregunto, ¿qué es lo que realmente está generando un nuevo sentido a esta arquitectura? ¿Solamente el pliegue, el piso que se convierte en pared y luego en techo, el espacio? ¿O es lo que genera este espacio como reacción en una persona, ¿no? ¿O es esta relación inesperada, esta reacción creativa de apropiación del espacio? Entonces, lo que decíamos en un comienzo, que la poesía juega en el sentido del que estamos hablando, combinando palabras, espacios, formas, y hacíamos el paralelo en arquitectura, que uno combina pisos, paredes, ventanas, puertas, era incompleta, ¿no? Era una lectura incompleta, porque lo que realmente hace la arquitectura es combinar objetos, flujos, cuerpos, acciones, ¿no? Entonces, esto nos abre totalmente la lectura de la arquitectura a una serie de posibilidades que cambian totalmente qué es lo que cómo uno plantea un edificio, cómo uno diseña las cosas, que ya no es solamente por el tema formal, sino pensando también en cómo los usuarios pueden resignificar estos espacios, ¿no?, con toda esta lectura que hemos hablado del significado y los significantes, ¿no? Entonces, podemos liberar a la arquitectura de las restricciones que impone la Convención a través de la asociación de un tipo de espacio con diferentes y múltiples acciones. Es un poco lo que vemos acá en la imagen, ¿no?, que se presta para que esta persona se apoye aquí a leer un libro, o que venga esta pareja, ¿no?, a jugar por ahí, ¿no? Y esto, una vez más, nos habla de las relaciones complejas y contradictorias que hay entre el edificio y las acciones que se realizan dentro de él, que es algo que es incontrolable por el arquitecto. Un poco esto nos lleva a lo que hablaba Beto de la muerte del autor, ¿no? Acá el arquitecto no tiene nada que ver con el pata que se tiró ahí en la rampa, ¿no? O sea, cuando este pata ha hecho el plano, no ha escrito ahí, esta rampa es para que alguien se tire como resbaladera, ¿no? Entonces, aquí
quiero mencionar a este arquitecto Bernard Tschumi, que es el que ha teorizado bastante sobre esta lectura. Y él habla de una teoría de espacios y sucesos, ¿no? Él dice que no existe espacio sin sucesos y no hay arquitectura sin programa, ¿no? El programa es esta lista de usos posibles que tienen los espacios y por tanto no hay arquitectura sin violencia, ¿no? Entendiendo como violencia estas contradicciones inevitables que hay entre el uso, entre el espacio, el diseño del espacio y el uso que le da la gente. Entonces él afirma que el dinamismo real de la arquitectura se libera cuando sus usuarios se apropian para fines ajenos a los preestablecidos y que el poder de la arquitectura se manifiesta en los momentos de choque entre su uso y su diseño. Digamos, ¿en qué momento la cocina de tu casa se potencia como espacio arquitectónico? No en el momento en que tu mamá cocina en la cocina, ¿no? Sino se potencia como espacio arquitectónico en el momento que tú haces el amor con tu enamorada en la mesa de la cocina, ¿no? En ese momento tú estás reinterpretando totalmente el espacio, ¿no? Entonces cargas a la chica a la mesa, ya qué sé yo, ¿no? La creatividad del usuario ahí emerge totalmente, ¿no? Eso es algo que no está en el control del arquitecto. Bueno, esto como un paréntesis quería mencionar, porque vamos a hablar un poco de cine, esta lectura interesante que hay en la película Elefante de Gus Van Sant. Él plantea esta película es este plano, ¿no? Y lo que hace la cámara es solamente acompañar a los personajes en el recorrido por este espacio y va viendo cómo cada personaje al atravesar cada espacio tiene un comportamiento totalmente distinto, tiene una lectura totalmente distinta. Entonces la reflexión que nos lleva es que a que cada espacio así físicamente sea igual siempre, hay una serie de condicionantes que hacen que cada persona que lo usa o lo transcurre lo interprete de maneras diferentes. Entonces ahí el concepto que quiero que quede bien claro con esta reflexión es el concepto de evento, ¿no? Este tipo que se tira en la rampa lo que está haciendo es generar un evento, que en principio es toda actividad que se da en un espacio, pero en la cual desaparece cualquier relación jerárquica entre la forma y la función, ¿no? El evento, dice Foucault, es el sitio del momento, de erosión, de ruptura, de crítica y de problematización, ¿no? Es el lugar en que aparece una disparatada multiplicidad, ¿no? Esta locura que aparece en el espacio cuando se generan lecturas diferentes de él. Y en este sentido, Tschumi habla sobre su arquitectura como una arquitectura que no signifique nada, una arquitectura del significante más que del significado, una arquitectura que sea puro indicio o juego de lenguaje, ¿no? O sea, que sea puro indicio, que invite a estas múltiples lecturas, esta creación constante de nuevos sentidos. Y en ese sentido es que queremos llegar a la conclusión de cómo el arquitecto puede de alguna manera funcionar como un poeta, en el sentido de que el arquitecto no condiciona el diseño, sino que diseña las condiciones. No transmite un mensaje, no te cuenta un cuento, sino que te da las condiciones para que cada uno lea el espacio, lo interprete y lo use de la manera más creativa posible, más creativa y libre posible. Y lo que hace entonces es como el poeta en el papel, jugando con las palabras o en el espacio, es acomodar relaciones múltiples entre espacios y sucesos nuevos, que a veces son complicados, conflictivos, ¿no? Entonces el arquitecto es un inventor de relaciones. Y bueno, Tschumi empieza a hablarnos de combinaciones posibles, ya no combinando solamente los elementos físicos y materiales de la arquitectura que hablamos a un comienzo, ¿no? De los pisos, puertas, tal, sino ya combina objetos con acciones y con cuerpos, y entonces él habla de eventos como saltar con pértiga en una iglesia, montar bicicleta en una lavandería o un futbolista que patina en un campo de batalla. Entonces, según él, en estos eventos es donde la arquitectura podría llegar a su máxima expresión, intercambiando objetos, personas, acontecimientos, contaminando los elementos que realmente constituyen la arquitectura, ¿no? Entonces el programa se convierte en parte integral de la arquitectura, ya no solo la cuestión física, ¿no? Sino también
el tema de los usos que se pueden dar, ¿no? Más allá de los elementos sólidos. Es un ejemplo de un par que hace Bernard Tschumi, que no voy a profundizar mucho, pero lo que hace él es un poco como superponer tres lenguajes. Entonces tiene un lenguaje de puntos, una trama ordenada, tiene un lenguaje de líneas, tiene un lenguaje de superficies, y lo que hace es superponer esos tres niveles, esas tres capas, para que en los intersticios que se generan entre ellos, que son incontrolados, que son no planificados, dé pie a que sucedan estos eventos posibles, ¿no? Que están fuera de control, que es totalmente diseñar un parque que uno trace una vereda así, entonces te está diciendo, bueno, tú caminas de aquí para allá y de aquí para allá y punto, ¿no? Acá lo que trata es de generar una serie de espacios complejos, contradictorios, para dar aparición a un poco lo que hemos visto, ¿no? Entonces, para terminar, podemos decir que, así como la arquitectura puede revisar un poco sus fundamentos e ir más allá de esa lectura inicial en la cual se queda solamente en los aspectos físicos de la arquitectura y puede hablar de combinaciones de objetos, cuerpos y acciones, la poesía no solamente podría también combinar palabras, espacios y los soportes como el papel, ¿no? Sino que también podría ir un poco más allá, ¿no? No solamente trabajar el papel, sino de repente trabajar los espacios, las paredes, pensar también en el lápiz que escribe, ¿no? Hablan en los ejemplos de que la página tenga varios colores, ¿no? Si pensamos en el lápiz podríamos también pensar en el teclado que escribe, pensar en el proyector que proyecta las palabras, etc. Y esta búsqueda, este paralelo que hemos establecido entre arquitectura y en poesía, que va más allá de las lecturas iniciales y que busca un poco los fundamentos, se da también en el cine. Antes de ver el ejemplo, quiero leerles acá un pequeño extracto que dice, bueno, y esa es la importancia también de la filosofía, ¿no? De lo transdisciplinar, de que los arquitectos se junten con los filósofos y los poetas, que permite trazar estos paralelos, ¿no? Dice que la arquitectura raramente cuestiona sus fundamentos. El resultado de estos hábitos de pensamiento en torno a la arquitectura es que, supuestamente, la estructura de un edificio no debe ser cuestionada más de lo que es la mecánica de un proyector mientras vemos una película, o el hardware de un aparato de televisión mientras vemos las imágenes en la pantalla. Los críticos sociales cuestionan regularmente la imagen, pero casi nunca el aparato, el marco. Entonces, en el cine también hay esta búsqueda, ¿no? Vamos a ver acá un pequeño ejemplo. Bien, entonces, ¿qué es lo que vemos en esa? Voy a dejar solamente como fondo es la introducción de la película Persona de Bergman. Voy a dejarlo como fondo más mientras termino de hablar. Entonces, ¿qué es lo que vemos en esa película? Hablando de las búsquedas en los fundamentos de la arquitectura, de la poesía, ¿qué es lo que hace acá el cineasta? No nos está contando una historia, ¿no? Lo que está haciendo es trabajar con el soporte mismo, ¿no? Con la cinta, ¿no? Lo que ha hecho en esta película es conseguir cintas antiguas y trabajar
la materia de la película, que es la cinta misma, ¿no? Entonces saca la cinta, las pinta, las raya, las corta, las pega, y es un poco lo que vemos acá en este ejemplo también. Entonces, como vemos, es una búsqueda que hay en diversas artes. Es lo mismo que hizo Bergman aquí, ¿no? Juntar películas antiguas y trabajar con la materia misma y con los montajes, asociando imágenes diferentes para que uno pueda deducir o tener nuevas lecturas, ¿no? Dar un nuevo sentido a esta combinación. Bueno, y finalmente con esto ya cerramos, solamente para contarles un poco a raíz de esta búsqueda y estos paralelos que tenemos mis compañeros que son de Animaliza, que son un grupo de poesía, y yo que soy de arquitectura, cómo nosotros hacemos proyectos de arquitectura, pero que tratan de insertar o de reflexionar estos elementos, ¿no? Como el evento, ¿no? Que diseñamos cosas, bueno, participativamente para tener lecturas diferentes o cosas muy efímeras, instantáneas, que vayan un poco en la reflexión de lo que hemos visto. Y Animaliza un poco en la misma tónica, pero por otro lado, como vemos trabajando aquí el espacio que ocupan las palabras, yendo más allá de la hoja de papel, ¿no? Proyectando poemas en edificios. Hay una reflexión, una última exposición que hemos hecho sobre el proyector mismo, ¿no? Sobre el soporte, sobre el marco del que hablábamos. Y bueno, esas son un poco las búsquedas ya en la práctica de lo que hacemos. Y bueno, como reflexión final, para terminar, y por si quieren, y si hay tiempo de conversar algo, queríamos dejar el tema de la calle, ¿no? Que es un poco a lo que queríamos concluir, ¿no? La calle como el lugar de los eventos, ¿no? Porque hemos visto dónde es el lugar donde el espacio puede tener todas estas lecturas, puede tener todas estas interpretaciones. Es el espacio público, ¿no? Es el espacio de la calle que no es de nadie, que es de todos, que cada uno interviene y puede leer de manera distinta. Y para eso, bueno, hay una serie de ideas que han venido desde Walter Benjamin, que hablaba del flaner, como este poeta que recorre las calles, ¿no? Hasta, bueno, la deriva con los situacionistas, pero que no vamos a hacer mucho hincapié. Y ya con este videito terminamos, para que vean un poco de la calle, ¿no? De intervenciones en la calle. Para que vean la riqueza de sentidos. El ruido germinal de los afueras, pláñido quieto en los intersticios del monte oculto. Es el engranaje oxidado de lo que la noche se ensambla, la niebla muerta entre los chorros fluviales, el roble que cae y desafina en lo que ondea en la hojarasca, el eco de lo que en otro monte calla. ¿Qué es lo que suena sino el piano oscuro de lo que casi suena? Aquí hay un mundo con flecos de inaudible drama, pero yo he llegado al monte, pero yo he llegado para hablar. Música desertada. Con esto ya terminamos, solamente con la pregunta si ahí la poesía es lo que está recitando mi compañero o es la confrontación de ese elemento disonante de él parado ahí en medio de estos juegos de niños que alteran totalmente ese espacio, ¿no? Gracias.